digestibilidad? Es la cantidad de alimentos que nos excretan en las heces, doctor, y que se Ajá. considera absorbida por el tracto gastrointestinal, la digestión más la absorción, y la digestión es variable. Eso depende de la especie, de la alimentación, de la fermentación del alimento. Sí, sí, exactamente. La digestibilidad es se podría decir que es una cualidad del alimento que nos expresa, la proporción del alimento que es aprovechable por el animal. ¿Por qué? Porque mide o hace una diferencia entre el alimento que es consumido y el que es excretado a través de las heces. Se hace una diferencia y el resultado de esa diferencia sería lo que desapareció luego de su paso por el tracto gastrointestinal. Por eso también a la digestibilidad se la puede definir como la proporción del alimento que desaparece luego de su paso por el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Así también se puede definir la digestibilidad. Y es una característica que nos mide o expresa o estima la cantidad o proporción del alimento que es aprovechable. ¿Se acuerdan de la definición de valor nutritivo o valor nutricional de un alimento? ¿Cómo definíamos valor nutritivo? Corresponde a la densidad o concentración de nutrientes que tiene un determinado alimento. ¿Y qué más considera? La digestibilidad y cuánto de esos nutrientes va a poder aprovechar el animal. Exactamente, exactamente. ¿Vieron? Ahí hace mención, cuando vieron en la primera clase, valor nutritivo, está dado por la concentración de los diferentes nutrientes y de la digestibilidad de esos nutrientes o de ese alimento. Porque, ¿de qué me sirve tener un alimento que tenga una alta concentración de un determinado nutriente, pero que ese nutriente no sea aprovechable por los animales? No tiene mucha utilidad, no tiene mucho valor para el animal y obviamente para la producción, ¿sí? Entonces, al hablar de valor nutricional, se considera también esa proporción aprovechable que está expresada justamente por lo que vieron hoy, que es la digestibilidad, ¿sí? Cuánto se digiere y absorbe, asume esos dos procesos, digestión y absorción, ¿sí? En ese orden. Eso entonces determina la digestibilidad o también la proporción aprovechable. ¿Y qué tipos de digestibilidad conocen? La aparente y la verdadera, doctor. La aparente y la verdadera. ¿Qué características tiene la digestibilidad verdadera? ¿Por qué se llama digestibilidad verdadera? ¿Qué se considera en ese parámetro que medimos? En la verdadera. O real también van a encontrar, según el libro, también pueden encontrar como digestibilidad real. ¿Mm? ¿Cómo está compuesta la materia fecal? No, Pablo, eso que pusiste en el chat, que ocurre en todo el tracto gastrointestinal, eso sería una digestibilidad total, que mide de acuerdo a lo que ocurre, al sector que nosotros consideramos, la total mide en todo el tracto gastrointestinal.
no es la verdadera. ¿Cómo está compuesta la materia fecal? Pregunto. Eso viene en el fisio. Por restos de alimentos no digeridos, secreciones digestivas, células epiteliales desprendidas, sal inorgánica, bacterias, Ajá. producto de descomposición bacteriana. O sea que vamos a tener una parte que está compuesta por el alimento, o sea, aquel alimento que no fue digerido, o puede ser también alimento que haya sido digerido y no absorbido, pero tenemos un componente que proviene del alimento, ¿sí? Y por ejemplo, las secreciones que mencionó acá el compañero, las descamaciones celulares, ¿eso de dónde vienen? ¿De dónde provienen? ¿Cuál sería la fuente de las secreciones, las descamaciones? El organismo, como dice Maximiliano. O sea, sería un origen endógeno, propio del animal, exactamente. Ese material no corresponde al alimento. Entonces, si nosotros al calcular la digestibilidad mediante la fórmula, usando por ejemplo el caso de la fórmula de digestibilidad aparente, donde a lo consumido le restamos lo excretado, a ese alimento le estamos restando no solo el componente de alimento que no se digirió, sino que le estamos restando algo que no corresponde al alimento. O sea que estamos restando de más. ¿Se entiende ese razonamiento? Yo en vez de restarle una parte, la parte que corresponde solo al alimento, que no fue aprovechado por el animal, que no fue digerido ni absorbido, le estoy restando algo, si yo resto toda la materia fecal, algo que no es del alimento propiamente dicho. O sea que estoy restando de más. En la verdadera, por eso de ahí su nombre, a esa fracción excretada, yo primero, antes de restarle a lo que el animal consume, le resto lo endógeno, ¿sí? A la materia fecal le resto lo que es del animal, lo que no proviene del alimento en realidad, y ahí me quedo con lo que verdaderamente es alimento no digerido y absorbido. Y eso recién le resto a lo consumido. Es decir, que la digestibilidad aparente como que me está subvalorando la verdadera digestibilidad. Siempre si nosotros comparamos para un mismo alimento los valores de digestibilidad aparente y verdadera, la verdadera me va a dar un valor mayor, más alto, porque yo achiqué el componente que resta. ¿Se entiende? Siempre cuando ustedes hagan un cálculo, la digestibilidad verdadera me da un valor más alto que la aparente, siempre, obviamente, hablando del mismo alimento o del mismo nutriente, porque también podemos hacer para los nutrientes. ¿Sí? Todas esas cuestiones ustedes tienen que, son cuestiones teóricas, leer, ver el video del teórico, que eso está colgado en el canal de YouTube, leer en los libros, tanto en el Church como en el McDonald's está bien explicado el tema de digestibilidad. Y ahora vamos a empezar con los cálculos. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe, se ve. Bien. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Digestibilidad. Tenemos el ejercicio número 1. Dice, un bovino consume 9 kilogramos de materia seca y excreta, es decir, elimina por materia fecal 4 kilogramos de materia seca. ¿Sí? Y después dice calcular digestibilidad aparente y verdadera de la materia seca. Vamos primero, por eso leí hasta acá nomás, hasta los 4 kilogramos de materia seca excretada. ¿Sí? Vamos primero con la digestibilidad aparente. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula? Consumido menos excretado sobre consumido.
Y eso lo podemos hacer para expresar como porcentaje o por cien. ¿Sí? ¿Qué es ese ruido? Patricia, ¿puedes apagar tu micrófono? Patricia. Ahí el silencio. Bueno. ¿A tu micrófono, Patricia? Sí, se tildó. Ah, bueno, no hagas ruido. A ver, ¿quién quiere entrar? Bueno, entonces esta es la fórmula de digestibilidad aparente. Consumido menos excretado sobre consumido por 100 para expresarlo en porcentaje. Que nos lo expresaríamos como un índice entre 0 y 1. Entonces, reemplazando esto, ¿cómo sería? ¿Consumido cuánto es? 9 kilos. 9 Menos 4. menos 4, que es lo excretado, sobre 9. Y lo hacemos por 100 para que quede más lindo. 55%, profe. 55%. Fíjense que me expresa una proporción. ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo le estoy restando a 9, al total consumido, le estoy restando 4. Y lo que me queda de esa resta, lo estoy expresando como una proporción. ¿Cuánto representa? Es lo mismo que... Disculpe, profe, buenas Sí. tardes. Buenas Dice tardes. que la digestibilidad de esa dieta, o sea, el número que nos dio el resultado representa la digestibilidad de la dieta. Sí. ¿Cuánto desapareció? Te mide proporcionalmente, ¿sí? Por eso expresamos como porcentaje. Porque si yo directamente mido, si yo directamente hago así, a ver, acá les muestro en el gráfico. Hago directamente 9 menos 4 igual a 5. También estoy midiendo lo que fue digerido y absorbido, ¿sí? Porque 5 kilos es lo que desapareció o no. Si el animal consumió 9 y en materia fecal aparecieron 4, en ese trayecto de la boca al ano, a la materia fecal, aparecieron 5 kilogramos o no. Pero estos 5 kilogramos desaparecieron para este caso particular. El animal comió 9 kilos. Eso va a variar obviamente con cada alimento. Entonces lo que hacemos nosotros es, con este cálculo un poquito más complejito, ¿sí? Transformamos esta cantidad que desapareció, ¿sí? En proporción o en porcentaje con respecto al total consumido. Eso simplemente. El 5, si ustedes hacen un cálculo de porcentaje, si 9 es el 100%, el 5 ¿cuánto va a ser? 55%. ¿Sí? Eso sería la digestibilidad aparente. ¿Entiende? Profe, a mí se me cortó recién cuando empezó a explicar. ¿A qué hora? ¿Cuándo? No, recién cuando lo del micrófono que pasó y se me desconectó y tuve que volver a entrar. No, estaba diciendo que este valor de digestibilidad que lo expresamos en porcentaje representa la proporción de lo que desapareció. En este caso, si tenemos 9 kilogramos que fueron consumidos, como acá arriba, el animal consume 9 kilogramos. Esto pasa por todo el tracto digestivo y al final aparecen 4 kilogramos. ¿Cuánto desapareció en el camino? En todo el tránsito por el tracto gastrointestinal. ¿Cuánto alimento desapareció? ¿Cuántos kilos sería? Sí.
5. 5. 5 kilos desaparecieron. Porque comió 9 y aparecieron 4. Claro. Lo que hacemos con esta formulita, o sea, acá yo ya tengo un valor del alimento que desapareció, que fue digerido y absorbido. Pero este valor es únicamente para este caso. Si yo quiero hacerlo extensivo a todo el alimento, pues yo no puedo decir el alimento tiene una digestibilidad de 5 kilogramos. Eso no existe. Yo tengo que pasarlo a proporción. Entonces, con esta formulita de digestibilidad, o sea, en realidad acá, consumido menos excretado sobre consumido, y le agregamos el 100, ahí transformamos estos 5 kilogramos en 55%. O sea, 5 kilogramos con respecto a 9. Si 9 es el 100%, 5, ¿cuánto es? 55%. ¿Está? Sí, sí. ¿Se Entendí. entiende? ¿Los demás entendieron? Sí, Doc. Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bien, bien. Después me dice, de estas heces, el 0,32% corresponde a material endógeno. Es medio bajo el 0,32. Muy bajito. Vamos a suponer que de estas heces vamos a inventar nosotros. Porque ¿cuánto es el 0,32% de 4? Si no me equivoco, 0,0128. A ver, Sí, profe, lo mismo. 4 por 0,00128. Porque tenemos que hacer 4 por 0,32 dividido 100. Es decir, acá correr 2 veces la coma y multiplicar por 4. 0,0128 me da muy chiquito acá, lo que lo voy a restar y no van a ver la diferencia. Entonces vamos a cambiarle acá y vamos a ponerle, ¿cuánto pueden decir ustedes que sea lo endógeno? Intentemos, 20%. Entonces, primero hay que calcular cuánto sería ese material endógeno. Acá yo cambié, nomás inventé este número de 20%. ¿Sí? Está inventado por ahí. Si me preguntan de dónde salió ese 20, lo inventé. Calculemos. ¿Cuánto es el 20% de 4? 0,8. 0,8. ¿Sí? La forma más simple es hacer 4 por 0,2. ¿Sí? Y eso me da 0,8. O si no, hacemos... Voy a cambiar el color. Si no, ¿cómo sería la forma de hacerlo? El 100%. El 100% con 4 kilogramos. El 20 el 20%, este es igual. 0,8. Claro, 20 por 4 me da 80, dividido 100, 0,8. 0,8 kilogramos de material endógeno. ¿Qué hago con este material endógeno, 0,8? Lo utilizo en la fórmula, profe, de digestibilidad verdadera. Bien, entonces deberíamos escribir la fórmula de digestibilidad verdadera. ¿Cómo sería? Sería lo consumido menos lo excretado, o sea, entre paréntesis, Ahí está. excretado menos material endógeno
Ahí cerramos paréntesis sobre lo consumido por 100. Bien, para abrir. Bien. Sobre consumido por 100. Entonces, reemplacemos ahora los valores. Consumido sigue siendo lo mismo. 9. Menos. Vamos a abrir paréntesis para que ustedes tengan todos los valores. ¿Cuánto era lo excretado? 4. 4. Menos lo endógeno, 0,8. Cerramos paréntesis. Sobre 9, que es lo consumido, por 100. Esto sería igual a 9 menos 4 menos 0,8. 3,2. Sobre 9 por 100 igual, ¿cuánto? 64,44. Por 100. ¿Vieron la diferencia? Esto es la digestibilidad verdadera. ¿Vieron la diferencia entre digestibilidad verdadera y aparente? ¿Qué pasó? Para un mismo, en este caso estamos haciendo de la materia seca. Para un mismo alimento, siempre la digestibilidad verdadera va a ser mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Matemáticamente, si lo miramos únicamente desde el punto de vista de los números, acá en la aparente yo estoy haciendo 9 menos 4. Este valor, el que resta, el sustraendo, en la verdadera yo lo estoy achicando, ¿sí? Porque estoy haciendo el original menos un determinado valor, entonces el sustraendo termina siendo más pequeño. Por lo tanto, el resultado va a ser mayor matemáticamente, ¿sí? Viéndolo únicamente desde el punto de vista matemático. Pero si además nosotros pensamos, razonamos que este material endógeno que nosotros estamos restando no corresponde al alimento, ¿sí? Quiere decir que la materia, la parte del alimento presente en materia fecal es menor, ¿sí? No es tanto como nosotros pensamos, sino que es menos, porque había elementos ajenos al alimento presentes en materia fecal. Que los sacamos, entonces esa proporción de alimento que aparece en realidad era menor, ¿sí? Por lo tanto, si hay menor cantidad de alimento en materia fecal, quiere decir que hubo un mayor aprovechamiento, que se ve reflejado acá en el resultado. ¿Se entiende ese razonamiento? Es muy importante que lo sepan. ¿Alguien no comprendió? Profe, disculpe, yo no entiendo de dónde sale el 3, y algo que no me acuerdo en este momento. A ver, acá pongo. El 3,2 El 3,2, exacto. sale de restarle, acá en la fórmula, a lo excretado, que son 4 kilogramos, ¿sí? Que usamos en la primera fórmula, la parte endógena, material endógeno también, tiene diferentes nombres, metabólico fecal, heces metabólicas, es indiferente el nombre que ustedes le pongan. Le restamos este material endógeno que en este caso puntual es el 20% de lo excretado. El 20% de 4 kilogramos, como lo calculamos acá, son 0,8. Entonces, a 4, que es el material excretado, le restamos 0,8, que es lo endógeno, ¿sí? Y de ahí me queda 3,2. En realidad el alimento no digerido y no absorbido no eran 4 kilogramos, sino que eran 3,2. Eran menos de lo que nosotros pensábamos. O sea que en vez de haberse digerido y absorbido 5 kilogramos de alimento, se digirieron y absorbieron, ¿cuánto? 5,8. ¿Sí?
Y ese 5,8, ¿cuánto representa? 64,44% de 9. Yo recién escuché como un zumbido, un sonido de interferencia. ¿Será que alguien está con algún problema o micrófono o algo? ¿Se escucha bien? ¿A mí me escuchan bien? Sí, profe, se la escucha bien. Sí, profe. Sí. Entonces quizás Patricia capaz está teniendo problemas con sus parlantes, con su audio. Bueno, ¿se entendió hasta acá, gente? Profe, yo tengo una duda. Dale. A mí no me da o sea, me da 8,64, no sé qué estaría haciendo mal. El 9, o sea, es 3,2 dividido a 9 en la fórmula, porque no me da, intenté un montón de veces. No. El 9 divide todo. En realidad yo lo hago así para que sea más... divide todo. Tendría que ser así. A ver. Acá tendría que poner... Ahí tendría que ir el consumido. Debajo sí, de... ahí sí me da. ¿Sí? Yo por cuestiones nomás poniéndole los paneles. de practicidad lo pongo así. Porque en la compu para ponerles más acá en el Word. Obviamente en un pizarrón, en un papel, ponemos la fórmula como corresponde. Es consumido menos excretado y todo ese término sobre lo consumido. Y por último, por 100. ¿Ahí te salió, Melissa? Sí, ahí sí me salió. Buenísimo. Gracias. ¿Seguimos? ¿No hay otra pregunta? Ahí en el chat lo están escribiendo, Doc. A ver. Dice, ¿puede dar una interpretación de los resultados de la digestibilidad aparente y verdadera? ¿Por qué varía entre las dos? Justamente por eso, a ver, lo que yo ya estuve comentando. En la digestibilidad aparente, yo asumo que toda la materia fecal, el 100% de la materia fecal es alimento no digerido y absorbido. Yo digo que todo eso, estoy asumiendo que todo eso es alimento que no fue ni digerido ni absorbido. ¿Sí? Cosa que no es así, porque en la materia fecal también hay otros componentes que no son propios del alimento. Y más que nada, esos otros componentes ajenos al alimento son elementos que provienen del propio animal. Por eso la llamamos fracción endógena. Entonces, ese alimento que aparece en materia fecal es menor en realidad, es una menor cantidad. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo que hicimos nosotros, que yo terminé inventando ahí, en vez de ser 4 kilogramos del alimento no digerido y absorbido, resulta que eran 3,2 kilogramos. El resto, el 0,8, proviene del animal, es material endógeno. Por lo tanto, ese 0,8 que yo en la aparente yo le resté igual porque le metí con los 4 kilogramos, o sea, 3,2 y 0,8 metí todo junto, 4 kilogramos le resté todo, en realidad tendría que haber restado 3,2. Ese 0,8 que yo resté adicionalmente era también alimento digerido y absorbido. O sea que en vez de haberse digerido y absorbido 5 kilogramos de alimento, en realidad se digirieron y absorbieron 5,8. Por eso que la digestibilidad verdadera me da un valor mayor. ¿Sí? Porque la aparente te subestima el valor de digestibilidad, porque resta de más, resta cosas que no son, ¿no? Como que le está echando la culpa por cosas que no hizo. Mientras que la verdadera sí, es más justa, por así decirlo. ¿Se entendió, Brandon?
Bueno, y también esto va para el resto de la clase. Bien, ¿seguimos? Seguimos que hoy hay mucho. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, un bovino consume 9 kilogramos de materia seca, ya está todo en materia seca, de una pastura determinada que contiene 8% de proteína bruta, 23% de FDA y excreta 4 kilogramos de materia seca, con 9% de proteína bruta y 40% de FDA. De estas heces, 0,01 kilogramos corresponde a nitrógeno endógeno. Calcular digestibilidad aparente de la materia seca, aparente de la proteína bruta y FDA, y verdadera de la proteína bruta. Entonces, tenemos mucho que hacer acá. Vamos con la primera. Digestibilidad aparente de la materia seca. Y ahí ustedes ya me van a decir cómo armo la fórmula. Similar al anterior, a lo que hacíamos antes. Tengo 100%, 9 kilogramos de materia seca. Ah, sí, Y de ahí vamos haciendo, sí. dependiendo de lo que nos pidan, en el caso de la proteína bruta, 8%, X y así sucesivamente. No me di cuenta. Sería 9 menos 4 sobre 9. Perdón. Por 100. Y esto me daba, dijimos, 55,55 era en realidad por ciento. ¿Está bien eso? Sí. Entonces este ya lo tenemos calculado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque el mismo consumo de materia seca es la misma cantidad de materia seca excretada. ¿Sí? Está repetido. Bien, vamos con ahora, después nos pide digestibilidad aparente de la proteína bruta. Vamos con eso. ¿Cómo hacemos? A ver, ustedes me dictan. Ya saben la fórmula, así que además es aparente nomás. A ver, ¿qué tengo que hacer? Primero calculamos la proteína bruta en kilogramos, profe. Exactamente. ¿Quién habló? ¿Quién fue? Maxi. Bien, Maxi. Porque a veces cometen el error de utilizar directamente los porcentajes. Fíjense acá. Es más, si yo hubiese dado acá 8 de consumido menos 9 excretado, me iba a dar un valor de digestibilidad negativo. Y eso no puede ocurrir. No puede excretar más de lo que come. Hablando siempre del alimento. ¿Sí? Entonces, como dijo Maxi, tenemos que trabajar con los kilogramos de proteína, o gramos, con la unidad que ustedes quieran, del nutriente, ¿sí? No con los porcentajes. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular. Vamos a hacer acá tenemos que calcular proteína bruta consumida. ¿Sí? ¿Cómo sería la proteína bruta consumida? ¿Cómo calcularía? Si hay 8 kilos de proteína bruta en 100 kilogramos de alimento, en 9 kilogramos de alimento, ¿cuánto hay? ¿Sería? Muy bien. Ahí. Si yo en 100 kilogramos, porque eso significa 8% de proteína bruta. Si yo tuviese 100 kilogramos de alimento, tendría 8 kilogramos de proteína bruta. Pero tengo, ¿cuánto? 9 kilogramos. Eso me da, ¿cuánto? 0,72 kilogramos, profe. 0,72 kilogramos de proteína bruta. Ahí tengo ya el valor del consumido, ¿sí? Esto sería, como les puse acá, consumido. ¿Sí? Vamos a poner así, acá con una C grande. Consumido es 0,72.
Entonces ponemos acá 0,72. Ahora me falta calcular, vamos a remarcar acá, que me faltaría la proteína bruta excretada, ¿sí? Lo mismo. Si yo tuviese 100 kilogramos de materia fecal, ¿cuántos kilogramos de proteína bruta voy a tener? 9. ¿Pero cuántos kilogramos de materia fecal tengo? 4. 9 por 4. 0,36. 0,36 kilogramos de proteína bruta. Eso es lo excretado. Entonces hacemos acá 0,72 menos 0,36 sobre lo consumido de vuelta, 0,72 por 100. ¿Cuánto me da? ¿50? 50. Fíjense que 0,36 es la mitad de 0,72, ¿o no? Sí. Entonces, 50%. Esa es la digestibilidad aparente de la proteína bruta. Acá yo ya antes de calcular la digestibilidad verdadera, el valor, ¿cómo tendría que ser con respecto a este? ¿Mayor o menor? Mayor habíamos dicho hoy. Mayor. ¿Sí? Dale, Ignacio. Debería ser mayor. Ya de antemano nosotros... Porque esa es otra cosa que yo no les había dicho nunca. Además de resolver los ejercicios, ustedes tienen que aprender a mirar los números, los resultados y poder determinar si es un resultado lógico, coherente, ¿sí? Muchas veces nos da un número disparatado y decimos, no, esto no puede ser. Alguna macana hice. Acá, si en vez de darme 50 me da, no sé, 520, no puede dar eso. No pueden poner ese resultado como resultado verdadero, ¿sí? Alguna macana se mandaron, ¿sí? Tienen que aprender a mirar los números, a familiarizarse con los valores. Obviamente no lo van a aprender de un día para el otro, pero tiene que tener esa mirada crítica. Vamos ahora con la digestibilidad verdadera en la proteína bruta. Dijimos que la verdadera es consumido, ya tenemos el valor de lo consumido, es 0,72 menos lo excretado también tenemos 0,36 y me falta la fracción endógena, que acá me dice el enunciado me dice de estas heces 0,01 kilogramos corresponde a la fracción endógena. Entonces, ¿qué coloco acá? No tendríamos que hacer el nitrógeno endógeno por el 6,25 de la proteína bruta. ¿Quién dijo eso? Yo, Petrov. ¿Melissa? Sí. Bien, Melissa. Fíjense en qué unidad está esto. 0,01 kilogramos, está bien, dice endógeno. Pero está como nitrógeno endógeno. Y acá estoy trabajando en unidad de proteína bruta. Habría que pasarlo a kilogramos. Claro. No. Pasarlo a proteína bruta. Perdón, sí, proteína bruta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por acá. Nitrógeno a proteína bruta. ¿Cómo hacemos eso?
¿Cuánto es el endógeno? 0,01. ¿Hace regla de 3 simple? ¿Cómo? ¿Una regla de 3 simple también? No necesariamente. ¿Qué es proteína bruta? ¿Cómo definimos a proteína bruta? Es el nitrógeno por 6,25, como dijo Meli. Entonces, Hay que hacer 0,01 por 6,25. 6,25. Y ahí voy a obtener la proteína bruta, ¿o no? 0,0625. 0,0625. Y estos son kilogramos de proteína bruta. Eso tengo que restarle acá, porque esto es el material endógeno, ¿sí? Entonces, esto lo restamos a lo excretado. Le restamos, dividido lo consumido, que es lo mismo. Y ahí está. ¿Sí? A ver, ahora resuelvan esto. Lo único que cambia es que vamos a achicar la fracción excretada, porque al 0,36 le tenemos que restar 0,0625. Y a su vez ese resultado le restamos a 0,72. 58,68% me dio a mí. Bueno. Y es más, así que puede ser. Sí, puede ser. Por lo menos eso está. Ahora, si te hubiese dado 90%, no, es mucho, no puede variar tanto tampoco con esta pequeña cantidad. ¿Sí? ¿A alguien más le dio ese resultado? A mí me dio 58,86. A mí No me sé dio... si hice mal. No, a mí me dio lo mismo, 58,68. Porque el resultado acá de la resta es 0,2975. Y eso le restan a 0,72. Sí, está dentro del rango aceptable y coincide con que es mayor que el valor de la aparente. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta acá. La única diferencia acá, lo que complicó con el ejercicio anterior, es que estaba como nitrógeno endógeno. ¿Sí? Es decir, que como estamos trabajando con unidad de proteína bruta, teníamos que primero convertir este nitrógeno endógeno, ¿sí?, a proteína bruta, multiplicándolo por 6,25. Nada más y nada menos. Pero no se confundan, porque a veces también se observa ese error de interpretación, que cuando ustedes leen que dice endógeno, porque nosotros le enseñamos con este ejemplo, siempre usamos el ejemplo usando nitrógeno y no proteína bruta para el endógeno. Y cada vez después que ustedes ven un valor donde dice endógeno, le multiplican por 6,25, no importa lo que sea acá. Por ahí incluso ya dice acá que es proteína bruta, igual le multiplican por 6,25, porque en el primer ejercicio se les enseñó así y no. Hay que leer bien el enunciado. ¿Sí? Multiplico por 6,25. ¿Cuándo? Cuando yo estoy trabajando acá con proteína bruta y tengo algún valor que está como nitrógeno y quiero pasarlo a proteína bruta. ¿Sí? Doc, en el caso de que nos den un porcentaje, primero si lo pasa a kilogramos y después sí sería el resultado por 6,25. Pueden multiplicar primero, si quieren, también el porcentaje por 6,25 y después calcular kilogramos. O, así como dijiste vos, primero calcular los kilogramos y después multiplicar por 6,25. Les da igual. ¿Sí? Está bien la pregunta. Está bien tu pregunta. No sé si entendieron lo que preguntó la compañera. Acá, por ejemplo, en vez de decir kilogramos,
el material endógeno puede estar como porcentaje. Y la compañera pregunta si primero paso estos porcentajes, el 0,1% de 4, lo paso a kilogramos de nitrógeno y después multiplico por 6,25 para pasar a proteína bruta, o primero multiplico por 6,25 y después saco a cuántos kilogramos corresponde ese porcentaje, da igual. Indistintamente da igual. ¿Se entendió? Sí, profe, pero si está en porcentaje, sí hay que pasarlo a kilogramos. Claro, claro, como estamos haciendo con estos otros. Estos estaban en porcentaje, el 8% y el 9% están en porcentaje y los pasamos a kilogramos. ¿Sí? Pasan a kilogramos. Además, a veces por ahí van a preguntar, ¿cómo puede ser que aumentó la proteína bruta en la materia fecal? Porque dice acá que el alimento tenía 8% y la materia fecal o lo excretado tiene 9% de proteína. No es que aumentó, aumenta por ahí en proporción, en concentración, pero disminuyó porque la proteína consumida era 0,72 y la excretada 0,36. Hubo una disminución. Lo que pasa es que en esa proporción total de todos los componentes, sí, quizás ganó un poco en proporción la proteína bruta, pero no quiere decir que la cantidad total es mayor. Eso por ahí es otra duda que suele surgir. Vamos con el FDA, si no hay otra, no hay más dudas. El FDA es fácil. Misma metodología. Dice 23% de FDA en el alimento consumido y 40% en el excretado. Entonces deberíamos calcular primero, vamos a poner acá, FDA. Consumido, ¿cuánto sería? En 100 tengo 23. En 9, ¿cuánto voy a tener? 2,07. 2,07. ¿Sí? Y en lo excretado, en 100 tengo 40, en 4 voy a tener ¿cuánto? 1,6. ¿Sí? Kilogramos. Entonces ahí vamos a reemplazar en la fórmula digestibilidad aparente de FDA. Y ponemos consumido 2,07 menos excretado 1,6 sobre 2,07 por 100. ¿Cuánto da? 22,71. Eso sería la digestibilidad aparente de FDA. 22,71%. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien, fíjense, comparemos con la proteína bruta. La diferencia en cuanto a la digestibilidad. Estamos hablando de diferentes nutrientes. FDA es parecelular, es menos digestible. Es lógico de esperar que tenga una menor digestibilidad que la proteína bruta, que está teniendo en este caso una mayor digestibilidad. ¿Y por qué no estamos haciendo acá? Fíjense que no estamos haciendo digestibilidad verdadera del FDA. ¿Por qué no lo hacemos? Hacemos solo aparente. ¿Por qué? Porque es fibra, profe. ¿Y? Y el animal, digamos, no produce fibra. ¿Quién dijo eso? ¿Maxi? Sí. Bien, no vamos a tener una fracción endógena de fibra.
¿eh? Celulosa, hemicelulosa, lignina, endógena proveniente del animal no va a haber. ¿eh? Yo podría hacer, si quiero, digestibilidad verdadera, la fórmula de FDA la puedo aplicar. ¿Cómo va a ser? 2,07 menos 1,6, voy a poner un paréntesis, menos 0 sobre 2,07. Puedo hacer si quiero la fórmula, pero ¿me cambian algo que acá ya esté el 0? No, porque sigue siendo 1,6. No hay fibra de origen endógeno. Entonces no tiene sentido. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Belén, ¿estás? Sí, acá estoy. Bien, ¿estás en condiciones de seguir? Sí, Porque yo me tengo que retirar un rato. sí, no hay problema. Eh, ¿Querés que haga lo de degradación ruminal efectiva también o no? y si da el tiempo, no sé, ahora yo sondeo a ver cómo van en las otras comisiones, pero De última, lo que podemos hacer es terminar con este del cerdo y calcular la digestibilidad sí. de la grama Rhodes que te pide ahí y después hacer Sí. degradación ruminal efectiva. Sí, si no están muy cansados, métanle. ¿eh? Total, yo a las 8 termino y ahí entro. Hacer de Yo última termino a las uno o dos 20, ejercicios. ¿eh? Yo termino a las 20 y ahí entro y sigo de vuelta ¿Cómo? con ellos. Que me esperen. No, mentira. No sabe. Avísame, Belén, cuando terminás. Avísame Bueno. cuando terminás y yo entro a cortar la grabación. Bueno. ¿Sí? Dale. Avísame, yo ya me retiro. Dale, dale. Bueno. Vamos a seguir entonces. Bueno, se quedaron en el ejercicio 3. ¿Ustedes están viendo ahora mi No pantalla? todavía. ¿Ahora? ¿Sí? No, aún. No, Ahí todavía está no. cargando. Ahí se ve. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno. Seguimos entonces un ratito más. Fíjense que el tercer ejercicio también es de digestibilidad, pero ahora tenemos que tener en cuenta que es un monogástrico. Mucho no va a cambiar, básicamente es lo mismo, pero tenemos que prestar atención a las consignas. Y dice, un cerdo de 40 kilogramos de peso vivo consume 1% de su peso vivo de expeller de soja y 3% de su peso vivo de maíz en grano. Excreta 1,2 kilogramos y acá tenemos que tener en cuenta que el 75% de esas heces es agua y el 15% es material endógeno. Belén, disculpa, ¿será que puedes agrandar la Sí. pantalla para que vean mejor los chicos? Sí. A la pocha. Bueno, agrandé demasiado. A ver. Ahí se ve. Belén. ¿Sí? Ahí te pasé al WhatsApp el archivo con el que yo estaba trabajando, los ejercicios. Por si querés trabajar con ese. Como prefieras. O después, a lo último, cuando termina la clase, copias lo que yo resolví, le pegas en el que estás haciendo y le mandas a ellos todo, con toda la resolución. Eso nomás te quería avisar. Salgo. Entro. Sí. Bueno, me va a quedar un ratito, chicos, que yo
Descargo ese. Va a ser más práctico, sí. Sí, puede ser. Me carga nunca. Sí. Mi internet está medio lento. A ver. A ver. No sé ni si me llegó el... Bueno, creo que voy a hacer en el que ya tenía nomás, porque no carga nunca mi WhatsApp web. Vamos a hacer acá nomás. Después copio y pego. Bueno, ¿están viendo entonces, chicos? Sí. Hola, ¿me están escuchando? Sí se ve. Sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, Belu, se ve bien. Creo que tu internet está medio lento. ¿Chicos? Parece que se colgó. A mí recién se me había desconectado. Ah, ok. Se me había colgado. Bueno, entonces... Sí, no. Con el ejercicio, este 3. El primer punto que tenemos que calcular es cuántos kilogramos consume de cada alimento. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto consume este animal? Teniendo en cuenta que... Teniendo en cuenta su peso vivo, ¿puede ser? Exactamente. Dice que tiene 40 kilogramos y consume 1 de speller de soja. Entonces, si mi 100% son 40 kilogramos de peso vivo, el 1%, ¿cuánto va a ser? 0,4. 0,4 kilogramos. ¿Sí? De speller de soja. Y después tenemos que calcular también, voy a hacer abajo mejor, cuánto consume de maíz en grano, que es lo mismo. 100% van a ser los 40 kilogramos que consume, que pesa, y consume 3% de su peso de maíz en grano. ¿De cuánto sería? 1,2. 1,2 de grano de maíz. ¿Sí? Y el total de lo que consume entonces sería 1,6. ¿Sí? Kilogramos totales. Bueno, esto es lo que consume de cada alimento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, tenemos que calcular la digestibilidad aparente y verdadera de la dieta, que sería el punto 2, ¿sí? Volviendo con lo que ya venían haciendo, lo primero que acá tienen que calcular y tener en cuenta es que si consume 1,6 kilogramos de alimento total y excreta 1,2, acá dice que tenemos que tener en cuenta que 75% es agua, o sea que el 15% que queda va a ser la materia seca, ¿sí? Y 15% de esa materia seca es mi material endógeno, ¿sí? Entonces, calculamos. ¿Cómo van a hacer el cálculo? Mi 100% Es va a ser 1,2.
1,2 kilogramos de heces, ¿sí? Si 75% es agua, ahí va. ¿Cuánto es? 0,9. Una pregunta, ¿no podríamos hacer directamente con el 15% restante ya? ¿O sí hay que hacer con primero el de agua y después con lo que sobra? Y podés hacer sí directamente, pero lo ideal es que por ahí de última pongas, porque es lo que ellos buscan, que uno haga ese cálculo, digamos, por más simple que sea. ¿Cuánto era? ¿0,9? Sí. Bueno, esto entonces es agua. Y entonces la materia seca de las heces serían... ¿Cuánto? 1,2 menos 0,9. Exactamente. Eva, ¿cuánto sería? 1,01. 0,3. 0,3 kilogramos. Materia seca. Bueno, ahora sí, ¿cómo van a calcular la digestibilidad verdadera y aparente? Lo que consume, que es lo que sacamos hoy, 1,6 menos lo que excreta, 1,2. 0,3, ¿no era? acá se usa 0,3. Sí. Que te están dando justamente que el 75% es agua. ¿O no? Pero una pregunta, en el caso de que en el ejercicio por ahí no esté especificado qué es agua y qué lo restante que es, ¿ocupamos lo entero, el número entero nomás que te dan? Sí, no, yo me confundí nomás. Vendría a ser sí el 1,2. Sí, es el 1,2. Estos 0,3 que nosotros sacamos, que vendría a ser ese 15%, es ya el material endógeno. Yo me confundí, perdón. ¿Entendió? Se usa ese 1,2 que están acá, esto, que es lo que se excreta. ¿Sí? Hola, chicos, ¿están? Hola. Belén, yo te decía que usaba el 0,3 porque en los ejercicios anteriores usábamos materia seca de las heces, por eso nomás. Pero pues, este ejercicio es distinto, entonces usamos el que está con agua. Fíjate, en el primero, el del bovino, yo tengo escrito, excreta 4 kilogramos de materia seca. Ajá, tenés razón. La verdad no sé, por eso te pregunto. Ahí también miran el 2, excreta 4 de materia seca. Sí. Claro, y yo me confundí porque tipo en los videos que vos pasaste que miremos, directamente tipo el enunciado te dice excreta tanto, por ejemplo, ya. Claro. Y con el total este trabajamos. Claro, cuando no te aclara, perdón chicos, ¿sí? Yo me confundí nomás porque como me preguntaron me confundí. Si no te aclara el porcentaje de agua o el porcentaje de material endógeno, lo que sea, usás el número entero, como es acá porque ya te dice directamente que está en materia seca, ¿sí? Acá, en este caso, sí tienen que sacar el porcentaje de agua y utilizar la materia seca. Benja, Brian, ¿alguno está ahí? Sería así, me dan una mano por las dudas para que no esté haciendo macana. ¿O Alexis? Sí, Belén, sí. ¿Está bien? Sí, Belén. Usamos 0,3 entonces. Sí. Bueno. Sí. Por las dudas, chicos, perdón. Yo por las dudas para no confundirme. Entonces usamos el 0,3, 1,6 kilogramos. ¿Se entendió? Entonces no sé quién era el que me estaba preguntando. ¿Se utiliza la materia seca?
Sí, entendí, muchas gracias. Bueno, no, discúlpame a mí que te confundí peor. Bueno, entonces, digestibilidad aparente, ¿cuánto sería? Hasta ahí creo que va a ser 81, multiplicado por 100 de 81,25%. Digestibilidad verdadera ahora. Ahora, ¿sí? 1,6, que sería lo que consume otra vez, menos, ¿menos cuánto? Volvemos al enunciado. Un 15% es material endógeno. Tenemos que sacar el 15% de ese. ¿Sí? Entonces, por 0,015, ya lo hago así directamente. ¿Cuánto da? Bueno, le hago bien el planteo por las dos. 100% sería mi 0,3 kilogramos. 75%. ¿Cuánto es? Perdón, 15. Creo que 0,045. Puede ser, yo no hice, a ver, hago 15 por... Sí. Sí. 0,045. Entonces, es cuestión de reemplazar, ¿sí? 0,3 menos 0,045, ¿sí? Cierro otra vez paréntesis, dividido, ¿cuánto va a ser? 1,6 otra vez. Logramos, me faltó poner las... Es muy importante que pongan las unidades, yo ahora estoy poniendo por colgada nomás, Belén, pero pongo. Sí. Disculpa, el Sí. 0,045 Sí. no sería, o sea, lo endógeno, y ¿Sí? por lo tanto vos tenés que usar lo restante, digamos. No sé si me ¿Por qué? explico. ¿Por qué? 15% es material endógeno. Y vos restás a las excretas el material endógeno. Ah, sí, disculpa, mala mía. Yo ya, mala mía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto les da, chicos, la verdadera? 84,06. ¿Entiende hasta ahora lo que es digestibilidad aparente, verdadera, de dónde salen los números? ¿No les confundí más? Les pido disculpas por eso que pasó recién. No. Bueno. Belén, pregunta. Sí. Entonces, cuando nos dan en el enunciado, qué mal hablé. En el enunciado, excretar 1,2, hay que sacar el 75% de eso, que sería, ese resultado sería de agua. A este resultado se le resta 1,6 habíamos hecho nosotros, o no, 1,2 menos 0,9, que eso sería la materia seca. Claro. Y de ese resultado se saca el 15% que sería el material endógeno. Exactamente. Ok, Siempre y gracias. cuando les aclaren, acá les voy a agregar esto acá, 0,9 para que sepan de dónde sale después cuando les mando. ¿Sí? Siempre que les aclare, chicos, de que esto acá, ¿sí? Considerar que el 75, generalmente igual en los parciales no les ponen esto. O sea, generalmente les dicen de última que saquen el material endógeno, teniendo en cuenta un porcentaje, pero no les hacen sacar el porcentaje de agua de las excretas. Directamente les dice como acá, ya cuánto les dan de materia seca de las excretas, ¿sí? Pero igualmente tengan siempre presente esto. Entonces, vuelvo a repasar esto solamente para que
quede claro. Cuando no te aclaran que es materia seca o directamente te dan como acá un porcentaje de agua de ese excretado, tenemos que sacar el porcentaje de agua de esos kilogramos de heces, restar de los kilogramos que nos dieron el resultado que nos da, que en este caso nos había dado, a ver, acá 0,9, ¿sí? De agua. Restamos el agua para que nos dé la cantidad de materia seca, ¿sí? Y a partir de esa materia seca de las heces, que esto sería 0,3, materia seca de heces, ¿sí? Sacamos a partir de este el material endógeno, ¿sí? Voy a poner acá cálculo de material endógeno. 0,3 kilogramos de heces, materia seca. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, bueno, se entendió. Bueno. Y ahora, seguramente lo vieron en el teórico, yo no estuve escuchando el teórico, les habrán dicho que también existe una fórmula para calcular digestibilidad a partir de FDA, ¿sí? Esta fórmula ya tiene números específicos y ustedes solamente tienen que reemplazar el porcentaje de FDA del alimento, ¿sí? Bueno, esto vamos a hacerlo de cuenta que ustedes no vieron, ¿sí? Y tenemos acá, esta es la fórmula. Esta fórmula ustedes la tienen que aprender, en realidad generalmente le suelen poner, o por lo menos cuando yo cursé nos ponían la fórmula cuando rendíamos, si se acuerdan mejor, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es reemplazar el porcentaje de FDA del alimento, ¿sí? Entonces estos 88,9 menos los 0,779 por el porcentaje. En este ejercicio tenemos que calcular la digestibilidad de la materia seca del heno de grama Rhodes y su FDA es 31,83. Y acá lo único que tienen que hacer es reemplazar. Epa, horrible esa letra. A ver. Ahí, para que se vea mejor. Lo único que tienen que hacer es reemplazar. Entonces, vuelvo a escribir para que ustedes lo tengan nada más. Por 31,83. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 64,10. 64,10,1. Y esto nos da en porcentaje, ¿sí? Expresa en porcentaje también, al igual que los anteriores. ¿Entienden? Es súper sencillo. Este es solamente un ejercicio, pero porque es una cuestión de que solamente tienen que reemplazar y generalmente en el parcial les dan el dato, digamos, del FDA. ¿Hasta ahí se entiende de lo que es digestibilidad, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda que les haya quedado, algún ejercicio? ¿No? No. Bueno. Bueno. Después tenemos lo que es degradación ruminal efectiva, ¿sí? De esto vamos a hacer un ejercicio y después vamos a cortar capaz. Bueno, ¿se acuerdan de la fórmula que vieron de degradación ruminal efectiva en el teórico? ¿Cómo era? De las fracciones. Sí, que teníamos que considerar, aparte de la digestibilidad, bueno, lo que era la degradación, y había 3 fracciones. La primera, las fracciones solubles, que era A, después B, potencialmente degradables, y la C, no degradables, tipo, había que considerar esos 3. Ajá. Y además de eso, ¿qué también teníamos en cuenta? Y también teníamos la tasa de degradación y tasa de pasaje de lo que sería potencialmente degradable. Exactamente.
Bueno, nosotros tenemos una fórmula para eso, ¿sí? Que la degradación ruminal efectiva va a ser igual a la fracción A. Encontré el más en mi computadora y ahora se me volvió a perder. Más B. Esto se multiplica, por eso acá no puse nada. Vamos a poner un porcito. ¿Sí? Más la tasa de degradación sobre la tasa de degradación, más la tasa de pasaje. Acá yo le quiero hacer una aclaración, es siempre resuelvan esto primero, ¿sí? O sea, sumen esto, una vez que tengan el resultado de esto, divídanlo por esto, o dividan este por este, lo mismo. Multipliquen por la fracción B y por último sumen. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseñan en la primaria, que es, a ver, ¿dónde está? La separación en términos, ¿sí? Tenemos, bueno, acá no sé si se ve bien, voy a agrandar un poquito. Tenemos, lo voy a separar mejor. La fracción A es por un lado y esto es por otro, ¿sí? Y esto es por otro. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque siempre, si hacen mal esto, es porque se confundieron a la hora de hacer el cálculo, no por poner mal los datos, ¿sí? Entonces, calculamos esto y después le sumamos el A. Ahora, vamos a leer el enunciado. Dice, un lote de novillos se encuentra en pastoreo sobre una base de pasto horqueta con una suplementación de terminación compuesta por grano de sorgo y trigo. Según un ensayo de digestión in situ, se determinaron las siguientes fracciones del almidón. Acá lo único que tienen que hacer, bueno, acá ya están los resultados, pero lo único que tienen que hacer es reemplazar esta fórmula, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular primero, dice que hay que calcular la degradación efectiva, tanto del almidón de los granos de sorgo y de maíz. Entonces, vamos a calcular primero el grano de sorgo. ¿Cómo vamos a reemplazar? Primero, la fracción A. Entonces ponemos 17,7. Más 82,3. 82, sí, muy bien. 82,3. Lo que yo voy a hacer es de última, voy a abrir un paréntesis acá. ¿Sí? Esto lo voy a multiplicar, otra vez abro un paréntesis, por la tasa de degradación, que es 4,4, dividido 4,4 otra vez, más 6, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Esto en una hoja ustedes lo pueden expresar mejor. Entonces, voy a hacer el cálculo. Primero voy a hacer 4,4 más 6. Me da 10,4. ¿Sí? ¿A todos les dio así? Sí. Bueno, 4,4, estamos acá, este 4,4 que sería mi tasa de degradación, dividido los 10,4 que sacamos recién de la suma, es 0,42. A esos 0,42 le multiplico mi fracción B, que sería 82,3. ¿Y cuánto les da? 34,81. 34,81. Y a eso otra vez le sumo mi fracción A. 52,51. Exactamente. O Sí. 52 si redondeamos. 52,51. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, Bueno. yo no entendí si puede repetir cuál tendríamos que hacer primero.
Yo en realidad les recomiendo esto porque para mí es más fácil así. Si ustedes por ahí lo cargan todo en la calculadora, utilizando paréntesis y demás, y les da buenísimo. Para mí es más práctico hacer esta parte primero, o sea, la parte que está entre paréntesis, ¿sí? Que sería la tasa de los pasajes, tasa de pasaje y degradación. Belén, ¿Por qué? entre la tasa de degradación y la tasa de degradación más la KP, falta un paréntesis ahí, por eso capaz no están entendiendo. Ay, ¿qué toqué? Acá. Sí, ahí faltaría un paréntesis. Sí. Ahí está capaz un poco más fácil. ¿Se entiende? Miren, primero yo lo que hago es sumar esta parte de la fórmula, ¿sí? Que sería mi KD y mi KP. A ver si lo puedo hacer de otra forma. Esperen, un segundito. Para que lo puedan entender, quizás cómo se ve. Esto haciendo en una hoja, lo representaríamos así. Esto lo voy a borrar. Ahí. Ahí creo que lo van a poder entender un poquito mejor, ¿sí? Yo lo que hago es primero calcular esto, ¿sí? Entonces, porque esto lo tenemos que, o sea, el número que nos da, si nosotros lo marcamos todo en la calculadora, todo junto, nos va a dar cualquier cosa, ¿sí? Por eso yo les hablaba de separar en términos. Acuérdense que siempre se separa en términos matemáticos en los signos principales, que sería el más y el menos. Acá tenemos un más, entonces sería la fracción A por un lado, y todo esto sería por otro, ¿sí? A su vez, tenemos esta división que tenemos que calcular primero, antes que multiplicarla por la fracción B. Y a su vez tenemos esta suma que tenemos que hacer antes de hacer esta división, ¿sí? Yo lo hago separado porque prefiero asegurarme de que me dé correctamente el resultado, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, primero sumo la tasa de degradación y de pasaje que tengo acá, que esto nos había dado 10, ¿cuánto nos había dado? 10,4. 10,4, ¿sí? Una vez que tengo esta suma, que era de sumar este numerito y este numerito, ¿sí? Lo divido por, otra vez, la tasa de degradación que tengo arriba, que sería 4,4, ¿sí? Hago esta división. Esta división, a su vez, me da un numerito que lo multiplico por la fracción B, que sería los 82,3, ¿sí? Y el resultado que me da de esta fórmula, digamos, lo sumo con la fracción A, que sería los 17,7. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, profe, se entendió re bien. Bueno. A mí no me dio igual que a Meli, creo, cuando multiplicó por 82,3. ¿Cuánto te dio? Me da... espera. Me da 34,566. Sí, a mí también me da así. Creo que Meli agarró todo. ¿Vos agarraste todos los decimales, Meli, de la división? Sí. Por eso. O sea, yo hice directamente, o sea, claro. Después de hacer 4,4 dividido 10,4 te da 0,4230 y, bueno, muchos números y yo lo multipliqué nomás. Claro. Mientras que le dé este número, está todo bien. Porque pueden redondearlo o no, eso es indiferente, digamos. O sea, yo generalmente trato de no redondear. Pero fíjense que acá tenemos la respuesta correcta y da 52,5. Bien. ¿Vos te das cuánto?
52,5. ¿Están? Sí, Belén. Bueno. Si varía un poquito los decimales, porque yo ahora lo que hice, porque lo hice con la calculadora recién, y tomé solamente 2 decimales, porque si hacemos, por ejemplo, 4,4 dividido 10,4, da 0,423076. Bueno, yo tomé solo 0,42. Si tomo solo 0,42, para multiplicarlo por la fracción b, que sería 82,3, me da 34,56. A eso lo sumo el 17,7 y me da 52,26. No está mal. Sí, a mí me dio eso. Claro, no está mal, chicos. O sea, varía muy poquito los centésimos y es por una cuestión de redondeo nada más, ¿sí? Ahora, si acá te da 54, 55, 50, ahí sí ya estaría mal, digamos, ¿sí? Pero si el número del principal, digamos, varía. Pero si los centésimos varían un poquito, no pasa nada, ¿sí? Bueno, y ahora hay que hacer el del grano de trigo. ¿Se animan a hacer solos mientras que yo escribo la fórmula? Ahí me dicen. Iván, ¿logré hacer una pregunta? ¿Tenés la mano levantada? No, toqué sin querer, perdón. Bueno. Bueno, ¿hicieron la degradación ruminal efectiva del trigo? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? Como resultado, 93,07. Sí, me dio lo mismo. Y si hago como hicieron las chicas anteriormente, todo separado, da 92,96. Bueno, está bien también. Varía, pero muy poquito. Ahora, si varía demasiado, sí. Igualmente, mi consejo es, si van a hacerlo todos juntos, controlen bien siempre los paréntesis. Y si hacen por separado, se aseguran de que el resultado les salga bien, digamos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, cómo se hace esto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. ¿Quieren hacer uno más o quieren cortar acá? Está por ustedes. ¿Eso nos mandás por el WhatsApp ahora si practicamos? Sí, sí. Bueno, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Quedan 2 ejercicios. Yo les explico más o menos. Y lo hacen ustedes, lo controlamos la clase que viene, ¿sí? Fíjense, en este acá se hace lo mismo, teniendo en cuenta la misma fórmula, ¿sí? Acá tenemos que calcular la digestibilidad ruminal efectiva del pasto horqueta
teniendo en cuenta las fracciones obtenidas en distintas estaciones del año, en verano y en invierno. El cálculo es lo mismo, o sea, se hace lo mismo con la misma fórmula, y la idea de este ejercicio es que ustedes puedan ver y notar la diferencia de la digestibilidad que va a tener ese pasto en verano y en invierno, ¿sí? Fíjense acá, están los resultados. Los voy a borrar cuando les mande cosas que puedan hacerlo. En invierno la digestibilidad o la degradación ruminal efectiva de ese pasto es mucho menor, justamente porque en invierno las pasturas pierden muchísima calidad, ¿sí? Porque, bueno, justamente las condiciones climáticas no son las mismas, se pierden nutrientes, ya está en otro estado fenológico de crecimiento de la planta y demás, ¿sí? Pero eso es lo importante, que ustedes puedan entender que un mismo pasto puede cambiar su degradación a nivel ruminal si estamos hablando del pasto cosechado o el que el animal come en verano o del que come en invierno, ¿sí? Y el último punto es calcular la degradación ruminal efectiva de varios alimentos, digamos, no es de un lote de novillos como por ejemplo acá, sino que es justamente para que practiquen la fórmula nada más, ¿sí? Pero ¿se entendió la idea de la fórmula, chicos? No les confundí más con mi metodología para separar las partes para que lo hagan bien. No. Bueno. Quedó claro, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? No, profe. ¿Las notas de los quizzes? ¿Ustedes están sabiendo? Sí, yo le quería preguntar, Sí. con respecto a eso, los quizzes, si salimos mal, ya con una nota menor a 8, ¿ya se pierde la promoción? No. Ah, bien, lo que cuenta son... Sinceramente, voy a ser muy sincera, el tema de los quizzes, yo no estoy muy segura si ustedes pueden recuperar o si tienen que sacarse sí o sí 8 para promocionar, creo que sí. No me acuerdo si van a recuperar eso o no, o si es por porcentaje, realmente no me acuerdo. Pero igualmente la mayoría aprobó, o sea, solamente un chico vi que desaprobó. Ah, bien, gracias. No, nada. ¿Quieren ver sus notas o ya saben? Sí, para confirmar, porfa, porque ya veo que se registró mal. No. A ver. Belén, ¿y el tema de los parciales va a ser distinto al año pasado, no? ¿O no sabes? ¿Y sabes más o menos cuándo va a ser los parciales? Sí, el año pasado nosotros no tuvimos parciales, hicieron los quizzes. La verdad que no, pero seguramente les van a avisar con tiempo, no se preocupen por eso, ¿sí?